Quizá me encontraba exagerando demasiado, o tal vez mis padres hicieron de mí una niña demasiado caprichosa, y por eso me sentía tan terrible. Recuerdo que, cuando era pequeña, mamá se encargaba de mantenerme en línea recta para no olvidarme de mis deberes. Sin embargo, papá siempre me daba regalos para compensar mi buen comportamiento. Día y noche era consentida con cantidades infinitas de obsequios, atención y amor. Quizá por eso soy tan pegajosa. En fin, nunca hubo un día en que se me negara algo o me dejaran sola. E incluso después de ser mayor de edad, seguía teniendo aquel amor, como si todavía fuera una niña pequeña. Pero ahora, casi podría decir que mis padres cometieron un terrible error. La atención que necesito ahora por parte de mi novia me está matando y tiene tan solo 1 hora de haberse ido. Estoy exagerando. Esto es una exageración, pero su ausencia se siente como si hubieran pasado 7 años. Ella y mis padres han hecho de mí una persona demasiado caprichosa y ahora estoy sola, pasando mi momento de tristeza por falta de atención. Dios, de verdad tengo que madurar. Sé bien que este congreso es importante para Frin y, al ser al otro lado de la ciudad, probablemente serían unas cuantas horas de viaje. Ella querría llegar a descansar y luego tendrían una cena de bienvenida o algo así. Sin embargo, el no recibir un mensaje o llamada me tiene con los nervios al punto del colapso. ¿Y si le ocurrió algo? ¿Y si olvidó su teléfono? ¿Y si conoce a alguien mucho más maduro e inteligente que yo? No, eso es imposible. Nadie es mejor que yo. Y ella está enamorada de mí. Mientras camino de aquí para allá en mi departamento, tratando de distraer mi mente para no pensar tanto en mi novia, busco mi bolso para guardar lo que necesito, mirando cada 2 segundos mi teléfono solo para verificar que Frin no me ha escrito. Estúpido congreso, estúpida Frin, ¿por qué tiene que ser tan buena en lo que hace? Al salir de mi departamento, camino observando mi teléfono, enviando un 5.º mensaje a mi novia y otro a Nam, pues llegaría 1 hora antes al hospital para pasar un rato con la madre de Frin. Al bajar por el elevador, busco las llaves de mi auto, notando algo particular en ellas. No puede ser. Una sonrisa se forma en mi rostro cuando camino y observo los 2 vehículos frente a mí. ¿Me dejó la motocicleta desde anoche? Un día de estos, Frin va a matarme. Me acerco a la motocicleta y paso mi mano por el tanque de combustible. El metal frío contrasta con el calor de mi palma, y mientras acaricio aquella cosa, sonrío, pensando en mi novia. Mis dedos vagan hasta el cuero del asiento, acariciando con lentitud, mientras trato de no sentirme triste por la falta que me hace Frin. El sonido de mi teléfono me saca de mis pensamientos. Mi corazón se acelera al pensar que puede ser un reporte de mi tirana, pero me decepciono cuando es un mensaje de mi madre, preguntando cómo estoy. Decido no responder, y luego subo a mi auto y emprendo mi camino hacia el hospital. Me detengo en un puesto de flores y compro varios tulipanes blancos y amarillos, pues quería hacer un regalo especial. Aún tenía 1 hora disponible y quería pasarla en la habitación de alguien durante aquel tiempo. Al llegar, estaciono mi auto en su lugar habitual, y mientras salgo de este, miro a los lados, pues, por alguna razón, desde un tiempo para acá, me he sentido algo insegura en este lugar. Camino directamente hasta el piso en donde ella se encuentra, caminando a pasos rápidos a su habitación. Paso una mano por mi cabello y suspiro, mirando por varios segundos la puerta. Me lleno de valor y decido abrir, verificando que no hay nadie. En silencio, me acerco hasta la camilla, dejando el ramo de tulipanes en la mesa vacía, notando que aquellas flores hacen resaltar un poco más la habitación. Acerco la pequeña banca hasta quedar a pocos centímetros de la cama y tomo lugar allí, tomando la mano de la mujer. Tu hija dijo que me presentaría, pero olvidó su tonto congreso. Empiezo, pasando mis manos por sus dedos. Creo que me debes conocer. Después de todo eras amiga de mi madre, ¿no?
Miro su rostro, observando cómo su pecho se mueve muy lentamente, casi un movimiento inexistente. Me gustaría ver una foto tuya junto a Afrin, pero ella no tiene nada en su departamento y la venda no me deja observarte bien. Acaricio su mejilla, sintiendo el frío de su piel. ¿Cuándo vas a despertar? Pregunto, dejando que el silencio me envuelva mientras mantengo su mano entre las mías. Si yo extraño a Afrin, no imagino cómo debes estar tú. Sonrío. Ahora entiendo. Debo agradecerte por criarla tan bien. Por instinto, beso sus nudillos observándola. Giro mi rostro cuando escucho la puerta de la habitación. Samantha se detiene en cuanto me ve, pero luego sonríe, ingresando por completo al lugar. Cierra la puerta y deja su bolso en el perchero, caminando hasta la ventana para abrir las cortinas y así dejar que el sol caliente el sitio. En silencio, Samantha se mueve, ingresando al baño y luego trayendo consigo una pequeña taza de metal con agua y espuma. La deja sobre otra mesa, para luego acercarse hasta la camilla. Es extraño verte por aquí. Su voz resuena, tomando la otra mano de la mujer. Hola, Cam, ¿cómo estás hoy? Le habla, besando su mejilla. Frin me concedió el permiso. Le respondo mirándola. Gracias por no decirle que estuve aquí. Susurro. Ella me sonríe y luego mueve su cabeza, no dándole importancia. Lo que hagas no me incumbe, Becky. Ella mueve un poco la manta para descubrir el pecho de la mujer, quien tiene una bata puesta. Y meterme en problemas no es lo mío, soy un adulto. Sonríe. ¿Cómo vas con la ausencia de ella? La miro por varios segundos, sin saber qué responder. No te hagas. Billy, Nam y yo escuchamos bien lo que ustedes estaban por hacer. No ocultes lo obvio. Lo estamos tomando con calma, respondo, sintiendo mis mejillas calientes ante el recuerdo de aquella noche. Es la mejor persona que pueda existir. Algunas veces me siento insignificante por todo lo que hace. Samantha se ríe y asiente, comenzando a mover el brazo de Camille. Así es ella. Siempre va a querer ser la protectora de la relación. Si Frin no se siente de ese modo, va a pensar que está fracasando como novia. Ella continúa, moviendo los dedos de la madre de la cirujana. Que no te sorprenda, ella tiene en su crianza los 5 lenguajes del amor. Yo también los tengo, y aún así me siento nada con todo lo que hace por mí. Ambas nos reímos, miro lo que ella hace y decido apoyar con la otra mano de Camille. Desde que iniciamos, no he podido darle nada porque ella siempre me sorprende con algo. No sientas esto como una competencia, déjate amar por ella. Detengo mis movimientos mirando a Samantha. Tener el amor de Frin es lo más mágico que vas a experimentar, créeme. Ella lo que menos quiere es que tú te esfuerces por superar sus sorpresas o presentes. Solo quiere que te sientas a gusto y que entiendas que le interesas. Me mantengo en silencio, pues aquí la experta en conocer a la cirujana es ella. Además, haces mucho con sacarla de su zona de confort. Estoy viendo a la antigua Frin, y eso es lo que más puedo apreciar desde que ustedes iniciaron. ¿La antigua Frin? Samantha asiente, sonriendo con emoción. La bromista, la que no está de mal humor por todo, la mujer que expresa lo que siente, explica. Alguien que no se preocupa tanto por las responsabilidades, alguien que vive el momento. Tú la has traído y ese es el mayor acto de amor que puedes darle. Sonrío, bajando la mirada. No entiendo cómo pasaron de discutir por todo a estar en una relación, pero supongo que el universo es algo extraño. Te da lo que no estabas buscando, pero aún así sientes que lo encontraste. Jamás busqué el amor. Apoyo su última frase. Pero me encontró. Y no cualquier amor. Samantha me mira. Te encontró el amor de ella. No podía argumentar nada ante sus palabras, pues tenía toda la razón. Jamás imaginé que me terminaría enamorando de alguien como Frin. De hecho, siempre tuve un plan desde pequeña,
disfrutaría mi juventud y, cuando cumpliera los 30, comenzaría a buscar a mi pareja de por vida. La verdad no sé cómo mi yo, de 8 años, planeó algo así teniendo a unos padres como los míos, pero hasta antes de que llegara la cirujana iba por buen camino. Y todo cambió. Yo jamás busqué el amor, jamás estuve a la expectativa de conseguir algo como eso, pero él llegó a mí y no llegó en calma. Frin entró en mi corazón como un huracán, dejando a su paso un caos de emociones, sentimientos que nunca creí sentir por alguien, y sensaciones placenteras en cualquier punto. Ella está enamorada de mí y me lo demuestra con cada acción. Yo estoy enamorada de ella y se lo demuestro con cada palabra. El amor nos llegó como un golpe directo a la cara. Sin embargo, este no duele. De hecho, te hace sentir casi en las nubes por lo hermoso que es. Soy muy afortunada. Son mis palabras, sonriendo hacia la enfermera, quien me devuelve la sonrisa. La puerta suena, generando que ambas giremos el rostro. Heng está frente a nosotras, mirándonos con sorpresa, pero luego me sonríe, acercándose hasta donde nos encontramos. «Hey, Beck, es bueno verte por aquí». Se inclina, posicionándose a un lado de Samantha. «¿Estás aprovechando que Frin no está?» Se ríe, pero Samantha lo golpea con su codo. Frin le otorgó el permiso. Samantha habla, continuando con el masaje en el brazo de Camille. «¿De verdad? Increíble. Es bueno que ya sean buenas amigas». Habla inocentemente. Me pongo de pie y me alejo un poco, estando a los pies de la camilla. Heng da la vuelta para estar en el lugar en donde yo me encontraba, y luego ambos bajan por completo la manta, dejando el cuerpo dormido cubierto por solo una bata azul. ¿Debo irme? Apunto hacia afuera, pero Samantha niega. Debemos mover el cuerpo para lavarlo y también masajear sus músculos, explica la enfermera. De ese modo evitamos que le salgan úlceras. Muevo mi cabeza, entendiendo lo que dice. Es algo que hacemos todos los días, agrega, masajeando ahora la pierna derecha de Camille, mientras Heng hace lo mismo con la otra. Puedes quedarte si quieres, no nos molesta. Me quedo en mi lugar, veo mi reloj para verificar que aún tenga tiempo, y sí que lo tengo. Todas las mañanas, ella asiente en silencio, concentrada en su trabajo. ¿Frin también lo hace? Es la más aplicada en ello. Heng habla sin mirarme, y yo no puedo evitar sonreír. ¿Por qué crees que siempre está aquí tan temprano? Muevo mi cabeza, quedándome en silencio. Bueno, últimamente ha llegado tarde, pero eso no le quita que siga siendo una buena hija. Bromea, riéndose de sus propias palabras. Ella de verdad es un ángel, agrega. Samantha eleva su rostro para mirarme, guiñándome un ojo. Lo que ustedes hacen por Frin es algo admirable. Apoyo mis manos en la varilla de metal de la camilla, observando cómo masajean ahora sus pies. Ella es nuestra hermana, Beck. Heng me mira, deteniendo sus movimientos. Y aunque no lo diga, sabemos que haría lo mismo por nosotros. Puede ser dura y de carácter fuerte, pero su amor es algo demasiado cálido y agradable. El hombre sonríe con orgullo, y yo hago lo mismo, pues sus palabras son similares a las de Samantha, y con ello puedo corroborar que Frin es la mejor persona que pueda existir en este mundo. Y puedo disfrutar de su amor también, no solo un amor amistoso, un amor real. Los tres nos quedamos en silencio. Ellos hacen su trabajo, masajeando con lentitud y fuerza los músculos de la mujer dormida en aquella camilla. Mientras tanto, observo con admiración todo lo que hacen por ella y por su mejor amiga, demostrando que el amor entre todos ellos es el más puro y real que pueda existir. Amo a mis amigas, pero esta amistad que veo frente a mis ojos es algo de otro mundo. ¿Sabes si Frin ya llegó al Congreso? Heng le pregunta a Samantha, quien me mira por varios segundos.
Creo que no, el viaje es de 3 horas. Posiblemente esté a mitad de camino, responde la enfermera. Al parecer, ellos aún no habían confesado lo que vieron aquella noche en el departamento de Frin y, por supuesto, tampoco han compartido la información de mi relación con la cirujana. Y aunque Heng sea un buen hombre y transmita confianza, mi novia y yo no queremos que muchas personas sepan sobre nuestra relación. Entre menos sepan, es más seguro el secreto para evitar que aquella información llegue a mi madre. ¿Puedo preguntar algo? Mi voz resuena alrededor. Ambos me miran mientras giran el cuerpo de la mujer para comenzar a desabrochar los botones de la bata. ¿Ella despertará? Samantha detiene sus movimientos y me mira, casi queriendo golpearme. Heng solo eleva una ceja y aclara su garganta. El silencio que se crea es algo incómodo y, por un instante, me reprendo a mí misma por ser tan estúpida. ¿Cómo puedo hacer esa pregunta? Bajo la mirada y entrelazo mis dedos, negando. Es lo que todos queremos, responde el hombre. Al mirarlo, ambos están concentrados en lo que deben hacer. Últimamente los estudios han dicho que no hay esperanza. Él y Samantha se miran por varios segundos y luego giran su rostro hacia mí, en completa sincronización. Pero mientras Frin mantenga la esperanza en ella, para nosotros es más que suficiente. Nuevamente el silencio se crea. En cuanto comienzan a quitar la bata de la mujer, sé que es mi momento para retirarme, pues aquello era algo que aún no podía presenciar. Lamento esa pregunta. Susurro, dando 2 pasos hacia atrás. Debo regresar, ya casi es mi tiempo de trabajo. Explico, alejándome para salir de la habitación. Becky, espera. Samantha me llama, pero yo la ignoro, manteniendo mi mirada baja mientras cierro la puerta detrás de mí. Soy una estúpida. Golpeo mi frente con la palma de mi mano y cierro mis ojos, reprendiéndome internamente. Al comenzar a caminar, no me fijo por dónde voy, y a pocos pasos de la habitación de Camille, mi cuerpo choca con el de alguien más. Sin embargo, esta persona no se detiene de su camino, y en cuanto me giro para ver quién es, la mirada de Jiro y la mía se encuentran. Su uniforme de vigilancia resalta, la sonrisa en su rostro es extraña, y solo hace un movimiento con su mano, en forma de saludo, pegando 2 de sus dedos a su frente y luego alejándolos. Lo siento. Me disculpo, pero él se gira, continuando con su camino. Me quedo en mi lugar, observando por dónde se fue el hombre, y luego recuerdo aquella vaga conversación que tuve con mi madre. Qué extraño es. ¿Hablando sola, hija mía? La voz de mi padre resuena detrás de mí y yo salto del susto, girándome. ¿Te quieres quedar sin hija?, le digo, colocando una mano en mi pecho, respirando con dificultad. Mi padre se ríe y mete sus manos en los bolsillos de su bata blanca, acercándose hasta donde estoy. No es divertido. Para ti lo es cuando me asustas. Es su respuesta y yo solo abro mi boca en indignación. ¿Qué haces aquí? Aún no es tu hora de trabajo. Él habla, mirando la hora en su reloj. ¿Te sientes sola en tu departamento? Sonríe con maldad y yo le hago una mueca cruzándome de brazos. Nuevamente se ríe y me abraza por la cintura caminando conmigo. Oh, mi querida hija, no te hagas la ruda ahora. Sé por lo que pasas. Claro que no, hablo bajo. Ambos caminamos a pasos cortos, moviéndonos por el pasillo. Mamá me ha dicho que tú y ella poco se separaban. Sí, pero cuando ocurría, era como sentir 1000 dagas en mi corazón. Papá pone su mano en su pecho, dramatizando el momento. Incluso cuando me fui de viaje para promocionar mi libro, lo sentí. Nunca se está acostumbrado a la ausencia de las personas que amas. Me mantengo en silencio, bajando mis brazos para sujetar el borde de mi camisa azul. Miro por las ventanas del lugar mientras nos movilizamos, observando el mundo allá afuera. ¿Sabes qué es lo que me motivaba a continuar? Niego, girando mi rostro para mirar a mi padre.
saber que aquí me estaban esperando tú y tu madre. Papá pica mi costilla, haciéndome reír. Algunas veces no se está acostumbrado a la soledad, pero cuando ocurre, lo mejor es pensar y contar los días que faltan para ver a las personas de tu corazón. Nos detenemos por un instante mientras me concentro en la mirada de mi padre. Si tú estás así, no imagino cómo debe de estar ella. La extraño mucho. Papá se ríe, acariciando mi mejilla. Y me siento ridícula por decir eso. Apenas han pasado 2 horas. Elevo mis dedos mientras miro mi reloj. Pero nos despedimos anoche y no la he visto desde entonces. Cuenta mejor las horas que faltan para volver a verla. Susurra, besando mi mejilla. No pienses en su ausencia, piensa en el momento en que la tendrás frente a ti. Nuevamente comenzamos a caminar. Abrazo el brazo de mi padre mientras nos movemos, apoyando mi mejilla en su hombro, sintiendo la mirada de cada persona que pasa por allí. Es agradable verte de este modo. Jamás imaginé que el amor llegaría a mi hija como un terremoto, creando caos. Sonrío, sintiendo mis mejillas calientes. Es una sensación extraña, pero agradable, confieso, sobre todo cuando antes quería ahorcarla o ahogarla. Nos reímos por mis palabras, llegando hasta el final del pasillo, tomando el elevador. Así es el amor. Tu madre probablemente me ha querido ahorcar en unas cuantas ocasiones. Me río por eso, viendo cómo él presiona el botón para ir a mi piso. Nos quedamos en silencio por un largo momento, o tal vez así lo sentía porque era agradable aquello entre nosotros. Hablar con él siempre es como una cura a mi corazón, o simplemente es como ser escuchada por un ser divino que te da lo que le pides al instante. Papá tiene una mente tan inteligente y tan sabia. A decir verdad, algunas veces creo fielmente que él sería un gran abuelo, dejando buenas enseñanzas a sus nietos. Pero tener niños ahora mismo no está en mis planes, y lo tendré a él por mucho tiempo, así que todo puede esperar. Sin embargo, hay algo en particular que me pasa una y otra vez en mi cabeza, resonando como un eco, prácticamente diciéndome que no todo está bien y que hay información que no me están compartiendo. En cuanto las puertas del elevador se abren, papá camina a mi lado hasta llegar a la estación de enfermeras. Sin embargo, lo miro por un largo momento y luego observo mi reloj, aquel que me obsequió mi novia y que no dejo pasar ni un día sin utilizar. Aún tengo tiempo, así que, aprovechando aquel momento, sujeto nuevamente su brazo y comienzo a caminar a su lado, dirigiéndonos hacia las escaleras de emergencia. Pensé que debías trabajar. Papá se ríe, reconociendo el camino que estamos tomando. Tu madre está ocupada ahora mismo, hija. Añade, pero mi silencio no le da la respuesta que quiere. Papá, ¿tú y mamá confían en mí? Pregunto en cuanto bajamos varios niveles, quedándonos en medio de un piso. Claramente, nosotros te criamos. Se ríe, metiendo sus manos en los bolsillos de su bata. Me posiciono frente a él, cruzando mis brazos bajo mi pecho. ¿Hay algo que no me has dicho? Él eleva una ceja y luego inclina su cabeza. ¿Hay algo que quieras saber? Entrecierra sus ojos, mirándome fijamente. ¿Todo entre mamá y tú está bien? Papá parpadea varias veces, probablemente sin esperar aquella pregunta. Mamá está extraña últimamente. Ya no parece querer estar sobre mí ni vigilar cada cosa que hago. Es raro. Es raro porque te está dando tu espacio de adulto. Presiona mi frente con su dedo índice. Tu madre tiene mucho trabajo ahora mismo y le estoy ayudando. No te preocupes. Asegura, acariciando mi mejilla. Todo entre nosotros está más que bien, pero nuestra ingrata hija nos ha olvidado por completo, así que le damos su espacio y nos llenamos de trabajo para no pensar en su ausencia. Pone sus manos en su pecho, haciendo gestos con su rostro para dramatizar la escena. Giro los ojos y escucho su risa,
así que me doy la vuelta para bajar las escaleras y salir de allí. Eres increíble. Es lo que digo, escuchándolo venir detrás de mí. Lo sé, eso lo heredaste de mí. Pasa su brazo por mi hombro, caminando conmigo. Beck, se detiene a solo metros de la oficina de mi madre. Sé que te hemos dado todo, y ahora mismo es extraño para ti lo que ocurre. Sientes que te ocultamos cosas. Muevo mi cabeza, mirándolo. Pero tu madre hace todo esto porque no quiere crear más peso para ti. Son responsabilidades que aún no queremos darte. Soy tu hija. Debo acostumbrarme a esto. Papá mueve su cabeza, negando. Pasa sus manos por mi cabello y luego besa mi frente. No, susurra, bajando la mirada. Me agradecerás esto en algún momento, pero lo mejor para ti ahora es no saber nada. Frunzo mi ceño sin comprender lo que dice. Mejor disfruta de tu relación, cariño. Cuando llegue tanto trabajo para ti, vas a desear estar en otro lado. Sus palabras me parecen extrañas, pero al notar su lenguaje corporal, sé que ahora mismo me está mintiendo en algo. Papá. Él hace un sonido con su boca, negando. Ahora mismo te voy a decir algo que nunca has escuchado por mí. Me mira muy serio. Haz lo que te digo. Habla firme. Mi corazón se siente presionado ante su voz y mis cejas se vuelven rectas, casi ofendiéndome por lo que dice. No presiones a tu madre y no me presiones a mí. Él se gira y comienza a caminar, dejándome en medio de aquel pasillo. ¿Pero qué demonios?, susurro, mirando la espalda de mi padre desaparecer al ingresar en la oficina de mamá. Si aquello fuera otra cosa, hubiera dejado pasar el momento y me hubiera dado igual todo. Sin embargo, no podía evitar preocuparme por información que probablemente yo necesito saber. Mi mente viaja a kilómetros de distancia, pensando en las peores cosas que ellos ahora mismo estén pasando. Deudas, enfermedades, muerte. No me pueden culpar por preocuparme. Entre los tres siempre hubo una relación buena y una confianza inquebrantable. Siempre les hablé de mis problemas, e incluso ellos lo hicieron en algún momento, cuando sintieron que su matrimonio estaba en una crisis. Siempre tuve buena comunicación con ellos, pero ahora pareciera que están creando un muro entre nosotros para evitar decirme lo que sea que estén haciendo. Ya no es solo porque tengo el derecho de saberlo, ahora es porque me preocupo por lo que sea que oculten. ¿Y si eso me perjudica también? ¿Se tratará del hospital? ¿Debo dejarlo pasar? Por un momento me quedo de pie en aquel lugar, mirando la puerta de la oficina de mi madre, pensando seriamente en si debería interrumpir y exigir una explicación. Pero luego la razón llega a mí y me hace cuestionar sobre mis actos. ¿Qué exactamente debo exigir? ¿Un secreto entre pareja que tal vez no me incumbe? Aunque soy su hija, obvio debo saber, ¿o no? Dios, qué dilema. Suspiro fuerte y cierro mis ojos, girándome para caminar hacia el elevador. El sonido de mi teléfono me distrae, así que al sacarlo y ver el nombre en la pantalla, casi puedo saltar de emoción, pues es justamente la persona con la que necesito hablar para que aclare todos mis pensamientos con buenos consejos. Sonrío mientras leo el mensaje, ingresando al elevador. Frin, tu novia aún está con vida, exagerada. Aún no hemos llegado, pero nos detuvimos para estirar un poco las piernas. Voy a conectar el teléfono para que tenga buena batería. Te extraño. ¿Ya estás trabajando? Becky, no me llames exagerada. ¿Falta mucho camino? También te extraño. Estoy de camino a la oficina de Nam. Espero que el día sea tranquilo. El elevador llega hasta mi piso, así que salgo de este mirando mi teléfono, sin querer dejar pasar un solo minuto de este momento con mi novia. Y aunque sabía que sería corto el tiempo que hablaríamos, quería aprovecharlo al máximo. Frin, más de 50 mensajes desde que me fui. Si eres una exagerada.
No queda mucho para llegar al hotel, bebé. Tendremos una cena de bienvenida o algo así, y mañana sería el congreso. Pobre de ti, que debes soportar a Nam. Me gustaba más cuando me soportabas a mí. Becky: de acuerdo, no te volveré a escribir por llamarme así. Entiendo, amor. En cuanto llegues al hotel, descansa. Sé que el viaje es bastante largo y agotador. Tú soportas a Nam desde hace años. Esto no es nada para mí. Además, soportarte a ti sí que es un trabajo pesado. Frin: sufrirías más tú al no escribirme. Lo haré, preciosa. Gracias. Claramente es un trabajo pesado. Siempre estoy sobre ti. Becky: ¿nunca puedes hablar sin tener que sacar todo en doble sentido? Frin: no, me gusta. Además, te sonrojas siempre que lo hago y eso me encanta. Te haces la tímida, pero yo te conozco a la perfección. Me encanta lo salvaje que puedes llegar a ser. Becky: soy salvaje porque eso provocas en mí. Y nunca he dicho que no me guste cuando hablas así, sobre todo en la cama. Frin: debí hacerte el amor anoche. Ahora mismo siento que podría explotar. Regresamos al camino, tonta. Te escribo cuando llegue al hotel. Come bien, por favor. Ten buena jornada. Becky: pudiste hacerlo. Tuve que ocuparme de ese asunto sola. Ten buen viaje, mi amor. Descansa en cuanto llegues. No puedo quitar la sonrisa de mi rostro. Es casi en automático que aparece cuando tengo un mensaje de Frin. Incluso cuando no he visto su nombre en el contacto, la sonrisa aparece, pues mi cuerpo, al sentir que puede ser ella, se emociona y lo demuestra. Soy una idiota enamorada, pero soy su idiota. Aunque tenía planeado decirle sobre lo que sucedió con mi padre, decidí esperar a que ella llegara al hotel y descansara, pues el camino es largo y por lo que pude entender no tenía suficiente batería. También quería preguntarle sobre su motocicleta, pero aquello sería un tema que tocaría después. Además, debía concentrarme en el trabajo, y pensar en mi novia es algo que me distrae con facilidad. Nam se encuentra mucho más alegre de lo normal, y es fácil deducirlo por sus constantes bromas hacia la ausencia de mi novia y mi desesperación por tenerla cerca. Sin embargo, al ya estar acostumbrada a las bromas de Irin, Melissa, incluso de Charlotte, aquello era como un día cualquiera para mí. La jornada se basó en tener a Nam de aquí para allá, atendiendo pacientes de Frin, mientras que a mí me otorgó la tarea de estar a cargo de las emergencias leves que llegan, desde suturar heridas por golpes fuertes hasta atender un resfriado común de personas que son algo exageradas. No voy a mentir, estar con un poco de libertad en el piso es algo que extrañaba, y Nam, al parecer, tiene la confianza suficiente para dejarme ser libre en el lugar. Al calcular el tiempo exacto que le tomaría a Frin llegar al hotel y descansar, decidí tomar mi hora de descanso a las 3, pues suponía que aquel tiempo era suficiente para mi novia y poder tener un poco de su atención, incluso a la distancia. La sala de descanso se encuentra vacía en cuanto ingreso, así que me preparo un café mientras espero por mi cirujana. Las videollamadas eran algo que siempre odié, incluso las llamadas inesperadas. Por lo general soy una persona de solo mensajes, y si alguien me llamaba, era capaz de dejar que pasara el tiempo para luego escribir sin ninguna vergüenza que estaba algo ocupada y no podía atender. Pero esta vez es una llamada de mi novia, y no cualquier persona que poco me importa. La vería a través de la pantalla y para mí es más que suficiente aquello. Si mis amigas se enteran de que le atiendo una llamada a Frin y no a ellas, probablemente me matan. ¡Hola! Su voz resuena del otro lado de la pantalla. A juzgar por el fondo a su alrededor, deduzco que está en su habitación, recostada en la cama. ¿Eres tan hermosa?, digo sin pensar, notando sus mejillas sonrojadas. Siento las mías calientes y me doy cuenta de que pensé en voz alta. ¿Dije eso en voz alta? Frin mueve su cabeza asintiendo. Tomo lugar en el sofá del lugar y bebo café.
mientras con mi otra mano sostengo el teléfono. ¿Descansaste? ¿El viaje estuvo tranquilo? Lo estuvo, aunque no sentía mi trasero en un momento. Me río por sus palabras. Logré descansar un poco y pude cargar la batería del teléfono, así que podremos hablar lo suficiente. Frin pasa una mano por su cabello, enderezándose en su lugar. ¿Cómo ha estado el trabajo? ¿Nam no te molesta? Sí, estamos hablando de la misma Nam, ¿verdad? Ambas nos reímos, sabiendo perfectamente la personalidad caótica de la doctora. Me gusta trabajar con ella, me da mucha más libertad que mi antigua jefa. Además, no me está acosando cada 2 segundos. Oye, ¿te gusta cuando te miro? Muerdo mi labio inferior aclarando mi garganta. Y no me puedes culpar, eres demasiado hermosa, las miradas están en ti, lo cual odio, pero al mismo tiempo me hace sentir orgullosa. Inclino mi cabeza, mirándola sin entender. ¿A qué te refieres?, preguntó con curiosidad. Frin se ríe y estira su cuello, y no sabía si aquello era algo hormonal en mí o Frin simplemente es así de seductora, pero aquel gesto causó un completo caos en mi interior. Pues que te tengo para mí. Su voz es baja, sus ojos están fijos en los míos y su sonrisa de lado la hace ver tan sexy. Todos te miran, pero soy yo quien te puede besar, así que yo gano. Es toda una seductora, doctora Sarocha, le digo, dejando el vaso sobre la mesa para recostarme en el sofá. Debe conquistar corazones en todas partes. Solo me interesa conquistar uno. Ella mantiene sus ojos en mí, el suyo. Sonrío cuando escucho sus palabras, mi corazón latiendo rápido por cómo me hace sentir. Basta, le pido, haciendo un puchero. No puedes decirme eso y estar tan lejos. Ahora quiero besarte. Frin se ríe, lamiendo sus labios. También quiero besarte, susurra. Y también quiero saber cómo es que resolviste ese asunto sola. Muerdo mi labio, mirando a los lados. Me acomodo mejor en el sofá y busco un cojín, colocándolo sobre mi pecho. ¿Quieres saber lo que hice? Frin mueve su cabeza, alejando un poco el teléfono de su rostro. ¿Qué obtengo a cambio de esa información? Frunce su ceño, volviendo a pasar una mano por su cabello. Lo que quieras, habla bajo, acariciando sus labios con sus dedos. Me interesa saber qué cosas haces cuando no estoy. Quítate la camisa, le pido, y ella parpadea varias veces procesando lo que dije. No pasan ni 2 minutos cuando ya está sonriendo, dejando el teléfono a un lado y ajustando su ropa con confianza. Me gusta cuando haces lo que digo, susurro, notando su expresión segura y relajada. Quiero mi intercambio. Ella sonríe, esperando por mí. Es fácil deducir lo que hice. Simplemente pensé en ti y en cómo me dejaste. Hablo bajo, observando la puerta, para luego regresar mi mirada a ella. Pero debía castigarte por no decirme del Congreso, y luego me arrepentí cuando quedé sola en mi departamento. Frin sonríe, y yo solo puedo tragar saliva, queriendo estar cerca de ella. Entonces me fui a mi habitación tratando de sacarte de mi cabeza. Continúo. Ella acaricia suavemente sus clavículas, jugando con sus dedos. Pero seguía imaginándote allí conmigo. ¿Sí? ¿Y qué más pensaste? Su voz es baja, y yo siento mi garganta seca. Me acosté y... Comienzo a tartamudear cuando ella se acomoda la ropa de forma provocadora, insinuando más de lo que muestra. Y antes de que pueda decir algo más, la puerta se abre y yo tiro mi teléfono, sintiendo mis mejillas arder. «Alto ahí». Nam me señala, y yo solo puedo cubrir mi rostro con el cojín, escuchando su risa. «Ustedes son terribles». Escucho sus pasos cerca y cuando me quito el cojín del rostro, ella tiene mi teléfono. «Frin Chan Kim Ha, deja de reírte y deja de distraer a Becky». La risa de Frin resuena y yo solo puedo pensar en la vergüenza que estoy teniendo ahora mismo. «Y compórtate. Ya tuve suficiente con ver a Becky acomodándote la ropa».
Eres una idiota. La voz de mi novia suena divertida. Tomo mi teléfono y la observo. Supongo que terminaremos la conversación después. Sí, supones bien. No quiero a Becky perdiendo la concentración por tus trucos. Descarada. No puedo evitar reírme por las ocurrencias de Nam. Y bronceate o algo. Estás muy blanca. ¿Terminaste?, le digo a la doctora, quien asiente y sale del lugar dejando la puerta abierta. Es como una niña, susurro, regresando a la llamada. Hablamos más tarde, ¿sí? Está bien, amor. Continúa con tu trabajo. Ella hace un puchero y yo hago lo mismo. No hagas eso, amor, le pido. No pienses en mi ausencia. Mejor cuenta las horas que faltan para tenerme cerca. Repito las palabras que mi padre me dijo. El brillo en sus ojos aumenta mucho más, como si aquello fuera posible. Es toda una coqueta, señorita Armstrong. Debe tener a muchos detrás de usted. Sonrío con orgullo y me inclino de hombros. Solo me interesa una sola persona detrás de mí. La miro fijamente. A usted. Ambas nos miramos por varios segundos. El suspiro que sale de ella me contagia. La miro con adoración y anhelo por tenerla cerca de mí, pero sé que dentro de pocas horas la tendré nuevamente conmigo. Voy a terminar la llamada. Hablamos más tarde. Está bien. Ten linda jornada. Ella se despide, finalizando con aquella llamada. Me quedo de pie en mi lugar, mirando la pantalla del teléfono ya apagada, y luego siento una enorme presión en mi pecho al saber que no puedo abrazar como quiero a mi novia. Suspiro una última vez y salgo de la sala de descanso, notando a Nam de pie frente a la puerta, apoyada en la pared blanca. La doctora tiene sus manos en los bolsillos de su pantalón deportivo, su cabello está atado en una coleta, y la sonrisa en su rostro es de maldad total. Giro los ojos y sonrío, sabiendo perfectamente lo que ella está pensando. ¿Escuchaste todo? Nam mueve su cabeza, confirmando. Considerando lo que son ustedes dos, deberías estar agradecida. Ella se encoge de hombros, moviendo su pie. Parecen dos adolescentes. ¿Nunca tuvieron relaciones en sus vidas? Dios, es como si apenas lo estuvieran descubriendo. Me río por lo que dice, bajando la mirada. Te agrada, susurro, y ella vuelve a mover la cabeza. Me agrada molestar a Frin, extrañaba esa faceta en ella. La doctora sonríe. Hace mucho tiempo que no la escuchaba reír tan seguido. Su mirada está fija en algún punto en el suelo, y luego aclara su garganta. Y tienes todo el crédito, Rebecca Armstrong. Se acerca para palmear mi hombro. Vamos, debemos continuar con el trabajo. Hay una cirugía programada. Muevo mi cabeza y comienzo a caminar a su lado, pensando en sus palabras. Me agrada saber que mucho de la antigua Frin está comenzando a aparecer. Sin embargo, hoy he tenido conversaciones un tanto más emocionales y de mucho valor. Conversaciones que me hacen pensar demasiado sobre lo que siento por Frin y el cambio que quiero hacer en ella. Un cambio bueno, un cambio en donde le pueda demostrar que no está sola y que la vida puede continuar, sea buena o mala la experiencia. Samantha y Hank reconocieron que tener el amor de Frin es lo más hermoso que puedes experimentar. Mi padre mencionó que su ausencia solo va a fortalecer lo que siento por ella. Y ahora Nam menciona que mi cirujana ha cambiado demasiado desde que llegué a su vida, o al menos desde que ambas aceptamos lo que sentimos. Querer mantener esa racha es algo que me he propuesto desde el día 1, y demostrarle a Frin que estoy tan enamorada de ella como ella de mí es mi tarea principal. Sin embargo, aún no olvido mis propios traumas, y esta vez sería la primera cirugía en la que estaría presente sin mi tirana. Oh Dios, aquí vamos. Trabajar con Nam es muy diferente a verla en el quirófano. Es como si su personalidad caótica cambiara completamente, dejando a una persona seria y profesional en su camino. Los chicos siguen sus órdenes y nadie cuestiona nada. Por supuesto,
No es como si lo hicieran con Frin, pero, considerando cómo son las dos de diferentes, cualquiera pensaría que nadie se tomaría en serio a la doctora, y nuevamente llego a la conclusión de que juzgo demasiado a las personas. Las cirugías de corazón son las que más causan nervios y ansiedad en mí, pues es la parte más importante del cuerpo humano y es la parte en la que me especializaré en el futuro. Sin embargo, para mí es como tener una cantidad infinita de cables frente a mí, y si cortas el equivocado, estás completamente acabado. Esta vez me mantengo muy alejada de ellos, pues siento una enorme presión en mi pecho y la cantidad de sangre que hay en sus guantes es demasiada. Considerando también que Nam sí es de hablar en la cirugía, mis nervios aumentan más, pues puedo escuchar perfectamente sus insultos por toda la sangre que no le permite ver lo que hace. «Heng, por favor, limpia la sangre», habla la doctora. Su voz es amortiguada por el tapabocas y la luz sobre ella deja ver el sudor en su frente, el cual luego es limpiado por Billy. «Aquí, aquí», repite una y otra vez, moviendo sus manos en el interior del paciente. «Nam, se está perdiendo demasiada sangre». Ingfa menciona lo obvio y la doctora la mira casi con odio. «Cierra ya», Billy le pide fuerte. Trago saliva cuando siento mi garganta seca y cuando Nam hace un movimiento con su mano, unas manchas rojas salpican su pecho y rostro. Sin embargo, ella no se inmuta y continúa con su trabajo. Por otro lado, al mirarla así, me siento algo extraña. El sudor baja por mi cuello y mis manos se sienten temblorosas bajo los guantes de látex. Miro el rostro de la doctora y su pecho. Las manchas escurren por la tela casi plástica, bajando por todo su cuerpo. No puedo dejar de mirar ese color y tampoco puedo dejar de sentir pánico dentro de mi pecho, pero es un pánico distinto, uno que me mantiene en mi lugar, que no me deja gritar ni correr, como si estuviera petrificada ante esa escena. El sonido de las máquinas conectadas aumenta en mi oído. Sus voces ahora son ajenas a mí. Mis pies parecen querer moverse y mis rodillas quieren ceder. Me tambaleo en mi lugar y luego parpadeo varias veces, girándome para dejar de mirar lo que sucede. El equipo de cirujanos se encarga de terminar con el trabajo, pero yo siento dentro de mí ansiedad y ganas de vomitar. Como flashes ante mis ojos, mi vista se torna blanca y borrosa, y entre cada parpadeo puedo ver escenas de un lugar extraño y nuevo para mí. Un hospital, sangre, gritos. Mi respiración es rápida e inestable. El sudor baja, quemando mi piel, o tal vez es solo mi imaginación. «Becky», escucho una voz a lo lejos, pero yo solo siento la presión en mi cabeza y pecho. «Becky». Nuevamente aquella voz, y cuando siento el toque en mi hombro, salto del susto girándome. «¿Estás bien?». Billy se acerca, mirándome demasiado preocupado. «La cirugía terminó», me informa. Veo a los lados y noto la mirada de todos sobre mí. Solo muevo mi cabeza y vuelvo a tragar saliva, saliendo del lugar. Llego hasta los vestidores a gran velocidad, me quito el gorro y lo tiro a un lado, escuchando cómo éste hace un sonido al caer al suelo. Me siento en una de las bancas de metal del lugar y apoyo mis codos en mis rodillas, enterrando entre mis manos mi rostro. Aflojo el tapabocas para quitarlo de mí, soltando un enorme suspiro. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me ocurre siempre cuando veo sangre? Toda esta situación ya es algo preocupante para mí. Sé muy bien que debía hablarlo en terapia, pero es como si mi cuerpo se congelara ante el tema. «Hey», Nam llega sentándose a mi lado. «¿Está todo bien en esa cabecita?». Me empuja juguetonamente con su hombro, pero yo niego. «No sé qué ocurre», susurro mirándola. «Bueno, creo que lo mejor es que vayas a casa a descansar». La miro con pánico y ella solo eleva una ceja. «Harás lo que digo, no soy Frin ni soy tu madre. Ve a tu casa y descansa». Ella mira la hora en su teléfono.
Solo te quedan 30 minutos de jornada, puedes tomarlos. Pero Nam, ella hace un sonido con su boca, negando. Ya he dicho que te vayas, insiste, palmeando mi hombro con suavidad. Distrae un rato tu mente, habla con tu novia, busca tu lugar seguro. Me guiña, colocándose de pie. Y ven mañana con más energía a trabajar, ¿bien? Solo muevo mi cabeza, asintiendo. No puedo negarme a lo que dice. Sinceramente, necesito un tiempo para mí, al menos para poder arreglar todos mis pensamientos, pues siento que podría explotar si sigo de este modo. Así que, sin mucha espera, me quito la ropa quirúrgica y me dirijo hasta los casilleros de mi piso para buscar mis cosas. Me siento algo frustrada y molesta conmigo misma por lo que ocurrió. Incluso estoy pensando seriamente en que jamás podré ser una buena cirujana si continúo de este modo. Y mientras camino, nuevamente choco contra alguien. Oh, lo siento. Suspiro fuerte cuando escucho su voz. Paso una mano por mi cabello y lo miro. ¿Cuál es tu problema? Pareces seguirme a todos lados. El rostro de Jiro es de sorpresa total. Ni siquiera me disculpo por mi comportamiento, pues me siento demasiado enojada. Salgo del hospital en dirección al estacionamiento y en cuanto llego a mi auto, subo a este, sujetando el volante con fuerza para luego soltar un grito de frustración. Mis ojos se llenan de lágrimas y mi pecho se contrae por la presión que siento. Todo esto es una porquería. Cierro mis ojos y paso una mano por mi cabello, tratando de tranquilizarme. El sonido de mi teléfono me saca de mis pensamientos. Tomo mi bolso y busco el aparato, sintiendo aún mis manos temblar por el ataque de ansiedad que tengo. Al tenerlo en mi mano, suelto 2 lágrimas al ver el nombre y con mis temblorosos dedos deslizo la pantalla atendiendo la llamada. Hola, mi voz sale entrecortada. Limpio mis mejillas con mi mano y me enderezo en mi lugar, mirando al frente. Hola, amor. Su voz es baja, casi como si no quisiera interrumpir el momento. Miro la hora en mi reloj y me doy cuenta de que probablemente esté a poco de irse a su cena. ¿Cómo estás? Mi labio inferior tiembla en cuanto escucho su pregunta. Estoy bien, aclaro mi garganta bajando la mirada a mis dedos. Estoy bien, repito, tratando de calmar mi respiración. ¿Segura? ¿No quieres que llegue al punto? Suspiro, pues probablemente Nam o alguno de los chicos ya tuvo que decirle algo. Si no quieres hablarlo, está bien, no te obligaré, amor, pero no me mientas. Frin usa un tono de voz bajo y suave, transmitiendo calma a mi cuerpo. Te tienen bien informada. Trato de bromear, sorbiendo por la nariz. Recuerda que le pedí a mi equipo informes sobre cada cosa que hagas. Su voz ahora es risueña y podría jurar que está sonriendo. Pensé que solo se trataba de una obsesión. Escuchar su risa causa calma en mi corazón, así que río de vuelta, cerrando los ojos y dejándome envolver por su voz suave. Eso también, pero no podía hacerlo notar. Ella continúa. Ambas nos quedamos en silencio por varios segundos, hasta que abro los ojos y me lleno de valor. Tuve otro ataque. Mi voz es baja. Frin se mantiene en silencio, esperando que continúe. No fue como el anterior, este fue más extraño. Solo me quedé allí, petrificada, como si mis piernas fueran de piedra. Juego con las llaves en mis manos, acariciando en particular la que pertenece a su motocicleta. Luego tuve como pensamientos extraños, intrusivos, de personas gritando, de sangre. Tal vez es tu cerebro tratando de decir algo, Frin añade. Muerdo con ansiedad mi labio, suspirando. ¿Tratando de decir qué? Pregunto a la nada, pues sé muy bien que ni ella conoce esa respuesta. Ambas nos quedamos en silencio, esperando a que alguna continúe con la conversación. Debí de preocuparte, cariño, lo siento. Del otro lado escucho su suspiro. No sientas nada, niña tonta.
Me voy a preocupar por ti en cualquier momento. Ella habla con autoridad. La terapia ayudará a que salga ese recuerdo, pero debes empezar a meditar nuevamente, buscar métodos para calmar la ansiedad. Me ordena, y como si me estuviera viendo, yo solo muevo mi cabeza asintiendo. Solo puedo meditar contigo. Hablo bajo, como una niña pequeña. Sabes que no funciona cuando estoy sola. Frin ríe bajo, haciéndome sonreír. De acuerdo, en cuanto llegue lo haremos. Mi corazón late con fuerza, pero no por la ansiedad, sino por amor hacia ella. Tengo que ir a la cena. Yo voy camino a mi departamento, le informo. Te escribo en cuanto llegue, ¿sí? Está bien, mi amor. No podía evitar sentirme idiota cada vez que me llama de ese modo, sonriendo como estúpida a la nada. Y quiero una foto de cómo vas vestida, ¿bien? Le hablo fuerte, escuchando su risa. Como usted ordene, bella dama. Nos reímos por nuestra tontería y luego finalizo la llamada, sintiéndome mucho más tranquila después de aquella conversación. Es realmente increíble cómo una simple conversación podía cambiar por completo mi estado de ánimo. Y es que hablar con Frin siempre será un punto de tranquilidad para mí, incluso si son tonterías las que dice o si es el tema más serio del mundo, ella siempre me saca de aquel lugar al que siempre temo regresar. Desde el primer momento en que me vio con mis problemas, supo cómo llegar a mí y cómo sacarme también de allí. Todo sin esforzarse, todo sin esperar nada a cambio. Y es que, para mí, no es sorpresa saber que le interese desde el día 1, pues ahora me doy cuenta de que ella siempre estuvo atenta a lo que sea que necesitara. Y tal vez eso fue lo que me enamoró de ella, o tal vez fue una de las razones de enamorarme de ella. Lo que sí sé es que cada cosa que ella haga o diga es una cura a mi corazón y a mi mente, en donde puedo estar con tranquilidad y paz, olvidando por completo el problema principal. En cuanto llego a mi departamento, tomo un baño con agua muy fría, pues quería despertar los músculos de mi cuerpo. Me siento agotada, no solo físicamente, también emocionalmente, pero no quiero dormir sin antes hablar con mi novia, y mientras espero por un mensaje suyo, me preparo pasta con pollo para cenar. Me sirvo vino en una copa y bebo de esta, mirando un punto en el mármol de mi mesa, mientras espero a que la pasta termine de cocinarse. El sonido de mi teléfono me distrae de mis pensamientos y mi corazón se acelera de inmediato, pues sé que es ella quien me ha enviado un mensaje. Frin, la foto que te prometí. Estoy algo aburrida, subiré a mi habitación para hablar contigo. Eso es mucho mejor. Becky, Dios, eres tan hermosa, no puedo creer que seas mi novia. Amor, deberías de quedarte un poco más, eres invitada especial. Frin, créelo, soy toda tuya. No me importa ser una invitada especial, yo solo quiero hablar contigo. Sonrío como una idiota ante su mensaje, pero dejo el teléfono a un lado cuando la pasta ya está lista. Escurro el agua de la olla y luego añado el pollo ya en su salsa, para poder revolverlo todo y servirlo en el plato. Al tener la pantalla encendida, observo la foto que me envió y no puedo evitar admirar la belleza de Frin. Sus labios, sus ojos, su cabello, sus manos. Es sorprendente cómo un ser humano como ella pueda ser tan hermoso, pero es la prueba viviente de que la perfección existe. Mientras me sirvo pasta en un plato, golpeo 2 veces la pantalla con mi dedo para agrandar la fotografía. Aquel vestido ajustado a su cuerpo la hace ver tan sexy y tentadora. Frin siempre ha demostrado ser una doctora muy seria, y cada vez que se toma fotografías de ese tipo y tiene su rostro serio, para mí es la perdición completa. Me seduce con esa mirada, sus labios me derriten, y su postura recta y segura de sí misma genera que pueda hacer hasta lo imposible por ella. Soy tan afortunada de tenerla. Frin, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tardas en contestar? Becky, estoy viendo tu foto.
¿te he dicho lo mucho que me encantas cuando eres así de seria? Frin, te gustó, ¿eh? Me lo has dicho cuando estamos en la cama. Muerdo mi labio inferior y sonrío. Ella es una descarada, pero cómo me encanta. Observo el plato de pasta y luego mi teléfono. Supongo que comeré después. Camino hasta el sillón de mi sala de estar y tomo lugar allí, pensando en cómo responderle. Quiero jugar un poco con ella, pero al mismo tiempo quiero sentirla cerca de mí, y por ahora solo tenemos kilómetros de distancia entre nosotras. Siempre he estado abierta a experimentar nuevas cosas. Y aquello ahora mismo es tentador para mí. Becky. Te digo muchas cosas cuando estamos en la cama, por ejemplo, que me des espacio. Frin. No, prefiero las otras. Becky. ¿Ah, sí? ¿Qué cosas? Frin. Sé lo que haces. Detente. Becky. ¿Qué estoy haciendo, mi amor? Quiero provocarla. Quiero que también sienta ese deseo, aunque se resiste, y eso solo hace que la quiera más. No sé si es su ausencia o el hecho de que estaba acostumbrada a estar con ella todos los días, pero su fotografía y todo esto despierta en mí emociones intensas. Ahora mismo solo quiero abrazarla, besarla, sentirla cerca. Es increíble cómo pasé de un momento difícil en el hospital a ahora necesitar tanto su presencia y su cariño. De verdad que tengo emociones fuertes. Frin. No comiences. Estás muy lejos y solo me vas a dejar con las ganas. Becky. No espero dejarte con las ganas. Tienes 2 perfectas manos, al igual que yo. No obtengo respuesta alguna por su parte. Me muerdo el labio y dejo el teléfono sobre un cojín, mirando por la ventana de mi departamento. Sonrío al imaginarla tímida con la situación, pero luego recuerdo que ella no es tímida en lo absoluto, ya que poco le importó hacer sus bromas frente a mi madre. Sonrío con picardía y me acomodo la camisa antes de tomar una fotografía para enviársela. El mensaje le llega de inmediato y ella lo lee, lo que significa que tenía el chat abierto. Espero por su respuesta, pero no ocurre nada. Entonces decido caminar hasta la cocina para terminar mi copa de vino y guardar mi plato de comida en el microondas. Por ahora, solo quería seguir llamando la atención de Frin. Al finalizar el vino, dejo la copa sobre la mesa y corro hacia el sofá en cuanto mi teléfono suena. Mi novia ha respondido, y yo solo puedo sentir emoción por leer sus palabras. Frin. Tan hermosa. Dios, demasiado perfecta. Eso eres. Quiero estar contigo ahora mismo. Becky. ¿Solo eso? Frin. No. No solo eso. Quiero verte bien, completamente. Mándame otra foto más. Casi salto de emoción en el sofá cuando leo su mensaje, sintiéndome como una estúpida adolescente enamorada ante su primera vez. Y técnicamente sería la primera vez que hago algo así. Así que todo es mucho más emocionante al saber que Frin está dispuesta a intentarlo también. Me acomodo la camisa y me preparo para tomar una fotografía con un toque coqueto, dejando que la emoción me guíe. Sé que le gusta cuando muestro confianza. Le envío la foto y ella lee el mensaje de inmediato. Así que no puedo evitar sonreír de orgullo al saber que la impacto de esa manera. Frin. Preciosa. ¿Me creerías si te dijera que puedo imaginar tenerte cerca? ¿Cómo extraño abrazarte y besarte? Becky. ¿Y si te dijera que puedo imaginar tus caricias? Yo también extraño tu cercanía, tus besos, tu forma de mirarme. Quiero verte pronto, amor. Mi cuerpo está alterado y la presión en mi pecho y estómago es intensa, como si llevara años esperando algo que deseo con todo mi ser. Siento una inquietud constante mientras espero la fotografía de Frin e imagino qué podría enviarme. No debería sentirme tan ansiosa como ahora, pero es su culpa por tenerme tan acostumbrada a su forma de ser. Decía odiar mis caprichos, pero ahora es la primera en complacerlos. ¡Demonios!
susurro en cuanto veo la fotografía en mi teléfono. Su rostro perfecto con aquella mirada seria, sus labios entreabiertos, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros descubiertos. La imagen tenía una belleza íntima que me hizo contener el aliento. Toco 2 veces la pantalla para agrandarla, deteniéndome en cada detalle con una mezcla de ternura y deseo silencioso. Becky, eres una provocación constante, lo que haría si estuvieras aquí ahora mismo. Frin, ¿ah, sí? ¿Qué más harías, cariño? Aunque al principio mi objetivo era tomar el control, ahora es ella quien lleva la conversación con firmeza y confianza. Y cuando Frin asume ese rol, no puedo evitar dejarme llevar por sus palabras. Ella es mi debilidad. Becky, quiero que me mires de esa forma que siempre tienes, cuando quieres que haga todo lo que pidas. Frin, eres buena para acatar órdenes. ¿Algo más? Ella sabe lo que hace, ha dado vuelta al juego y ahora me tiene en la palma de su mano, pero yo sé cómo provocarla y sé cómo llegar a ella con un solo movimiento. Si tan solo estuviera aquí conmigo. Becky, quisiera que estuvieras aquí conmigo, guiándome como sabes hacerlo. Frin, esa imagen me encanta. ¿Y luego qué pasaría? Becky, creo que lo sabes bien, amor. Conoces lo que me gusta hacer por ti y cómo disfruto cada reacción tuya. Tu voz es lo más dulce que puedo escuchar. Frin, me fascina cuando tus palabras se transforman en acción. Si estuvieras aquí, no dejaría de provocarte, hasta que perdieras el control. En cuanto leo su mensaje, siento una oleada de calor recorrerme, como si cada palabra suya encendiera algo en mí. Me acomodo en el sofá, apartando el cabello de mi rostro y aclarando la garganta mientras pienso qué responder. Si pretendía seducir a Frin, parece que el plan se me ha ido de las manos, porque ahora soy yo quien está completamente atrapada. Frin, imaginar tus piernas rodeándome mientras te beso lentamente. Escucharte decir mi nombre es de las cosas más intensas que he vivido. Becky, más que cuando estamos juntas y no queremos soltarnos, lo dudo. Tú me haces volar cuando me tomas de la mano y me miras así. Frin, tú haces que todo brille cuando estamos conectadas de verdad. Te extraño. ¿Qué estás haciendo ahora? Sé perfectamente a dónde quiere llegar con esa pregunta, y la verdad, no me molesta en lo absoluto. Sonrío con picardía y muerdo mi labio, acomodándome en el sofá con un cojín bajo la cabeza. Levanto el teléfono y me tomo una foto para enviársela. Becky, estoy acostada en el sofá pensando en ti y recordando ese día en que estabas tan celosa, que no te despegaste de mí en todo el rato. No me importaría repetirlo. ¿Y tú, qué haces ahora? Frin, Dios, Becky, no puedes hacerme esto. Eres perfecta. Quisiera estar contigo ahora mismo, abrazarte fuerte y no soltarte. Estoy acostada también, pensando en ti y recordando la primera vez que estuvimos tan cerca. Becky, ¿y qué es lo que más recuerdas, amor? ¿Sabes qué es lo que nunca se me olvida a mí? Tus besos, tus caricias y esa forma en que me miras cuando me haces sentir tan especial. Frin, recuerdo cada detalle de esa noche, cómo reaccionabas a cada caricia y esa mezcla entre enojo y risa cuando notaste que dejé marcas en tu piel. Becky, ahora mismo estoy pensando demasiado en ti. Si sigo por este camino, el juego podría salirse de control y no estoy segura de hasta dónde llegaríamos, aunque, conociendo a Frin, ella no parece tener límites. Siempre está abierta a experimentar y explorar nuevas emociones. Toda esta situación solo hace que desee tenerla aquí, a mi lado, para que se encargue personalmente de calmar esta ansiedad, pero por ahora tendré que conformarme con imaginarlo. Frin no responde y la incertidumbre me llena de nervios. Con mi mano libre acarició mi abdomen como buscando calmarme,
mientras mis dedos juegan distraídamente con el cordón de mi pantalón de pijama. Frin, quiero sentirte cerca. Becky, ¿solo eso? Frin, escucharte decir mi nombre y saber que no quieres que me detenga. Mi respiración se vuelve inestable, aclaro la garganta y suelto un largo suspiro, sintiendo cómo el calor recorre mi cuerpo. Tal vez debería detenerme ahora mismo, antes de dejarme llevar por completo, pero hablar con Frin de esta manera es tan intenso que resulta difícil resistirse. Quiero seguir. Becky, ojalá tus manos pudieran estar aquí ahora mismo, y eso parece ser la señal. Apenas ella lee mi mensaje, el teléfono comienza a sonar. El corazón me late con fuerza al ver su nombre en la pantalla. Frin quiere saber si hablaba en serio. Me acomodo en el sofá, deslizo el dedo por la pantalla para contestar y pongo el altavoz, escuchando en silencio su respiración al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que estás tocando? Sonrío con picardía al escucharla. Mi abdomen, respondo con sinceridad, aunque tú probablemente estarías en otra parte. Imagina que soy yo, dice con firmeza. Su tono me estremece. Quiero que me mires, le digo, y ella lo toma como un reto. Termina la llamada y vuelve a marcar, esta vez con cámara. Ajusto un cojín detrás del teléfono para apoyarlo y dejar mis manos libres. Me gusta cuando haces lo que te pido. Frin sonríe con las mejillas encendidas bajo la tenue luz de la lámpara. Eres tan hermosa, mi amor, le digo, notando el brillo cálido en sus ojos. Ahora, ¿qué me estabas diciendo? Paso mis dedos por mis clavículas con una expresión suave. Haz lo que sabes que me hace sonreír, dice con esa seguridad que me hace temblar un poco. Sonrío y dejo que mis manos se muevan con calma, como si pudiera transmitirle lo que siento. ¿Tú no lo harás?, pregunto, y su mirada se cruza con la mía. Frin sonríe con dulzura, acomoda su teléfono y me acompaña en ese gesto, compartiendo el instante en silencio y con complicidad. ¿Así te gusta?, pregunta con dulzura, y yo solo puedo pensar en hacerla feliz. Quisiera tenerte cerca ahora, abrazarte, sentirte junto a mí. No dejo de pensarte. Su voz, suave y profunda, me envuelve. ¿Aquí te gustaría comenzar?, pregunto con una sonrisa, tocando suavemente mi pecho. Frin asiente, deteniendo sus movimientos. Y después aquí. Mi dedo sube a mi cuello y baja lentamente por el otro lado. Todo este camino, hasta aquí. Mi mano se posa sobre mi abdomen. Me acomodo en la cama, dejando que la cámara muestre apenas un poco. Y quedarnos así, solo tú y yo, susurro, mientras nuestras miradas siguen conectadas. Moriría por estar contigo ahora. Suelto un suspiro mientras acaricio mi piel con suavidad. Y Frin, al notarlo, deja caer su vestido lentamente, revelando una sonrisa tímida. Dime qué quieres que haga. Su voz es apremiante, sus ojos no se apartan de mí. Me muerdo el labio, sintiendo lo intenso del momento. Haz lo que te haga sentir bien, le digo. Ella asiente, respondiendo con un gesto que me estremece. Eres tan hermosa, le susurro. Su sonrisa se vuelve aún más dulce. Déjame acompañarte en esto, dice Frin con suavidad, imitando mis movimientos de forma delicada, en un gesto lleno de complicidad. Mírame, amor, le digo, y nuestras miradas se encuentran. Vivamos este momento juntas. Su voz tiembla con emoción. Asiento, acariciando mi piel con ternura, mientras la observo. Quiero sentir que estamos más cerca que nunca, y con solo vernos lo entendemos todo. La imagen de Frin al otro lado de la pantalla me tiene completamente alterada. Siento una conexión tan intensa que podría perder el control solo con verla. Aunque estamos a distancia, la imagino conmigo, nuestras manos encontrándose en un juego íntimo y compartido.
como un reflejo. Puedo verla acercándose a mí y a la vez verme a mí respondiendo de la misma forma. «Oh, Frin», susurro con la voz temblorosa, sintiendo cómo el calor recorre mi cuerpo al verla. «Te siento tan cerca, amor. Me haces sentir tan viva, cariño». Su voz vibra y la forma en que se mueve me deja sin aliento. «Quisiera abrazarte ahora», respondo entre suspiros, dejándome envolver por la conexión que compartimos. «Sigue así, amor», le digo con una mirada suave. Ella me sostiene la mirada y yo llevo mis dedos a mis labios antes de acariciar mi brazo con delicadeza. «Frin», digo su nombre con emoción, cerrando los ojos mientras todo mi ser responde a su presencia. «Dios, preciosa», Frin exclama con la voz entrecortada, echando la cabeza hacia atrás mientras su respiración se acelera. «Vamos, Beck». Cierro los ojos y es como si realmente fuera ella quien me acaricia, como si fuera yo quien la toca. Nuestros suspiros parecen entrelazarse a la distancia, nuestros movimientos sintonizados. La imagen de ella me acelera el pulso y sé que Frin podría estar sintiendo lo mismo al verme en su pantalla. Mi cuerpo reacciona y suspiro suavemente, mientras la observo al borde de la emoción. «Estoy cerca, cariño», le informo. «Juntas, estoy cerca», me informa. Muerdo mi labio inferior y cierro los ojos, enfocándome en ella y en los sonidos que salen de su boca. Probablemente, por el juego previo que compartimos, todo se siente más intenso y rápido. Siento una tensión creciente en mi vientre y un cosquilleo recorriendo mis pies. Frunzo el ceño, dejo escapar un suspiro profundo y me dejo llevar, perdiéndome por completo en la sensación. Mis movimientos se vuelven lentos, disfrutando el momento, y al escuchar su respiración agitada, sonrío, sabiendo que compartimos lo mismo. Ambas quedamos en silencio, recuperando el aliento. Ella se acomoda en la cama, mientras yo hago lo mismo en el sofá. Al mirarnos, una sonrisa se dibuja en nuestros rostros, seguida de una risa suave que rompe el momento de intimidad con ternura. Cubro mis ojos con el brazo, sintiéndome ligeramente avergonzada, pero feliz. «No sientas vergüenza ahora mismo, señorita». Su voz es juguetona. La miro de nuevo, sus mejillas rojas y su cabello pegado a su frente por el sudor. Tan tierna. «Eso estuvo increíble. Tenemos que repetirlo». Abro mi boca en sorpresa, sin creer lo que dice. «Fue una buena experiencia», confieso, sintiendo mis mejillas calientes. «De verdad te sentí aquí». Hago un puchero. «Y yo te sentí aquí». Frin me mira, manteniendo la sonrisa en su rostro. «Regreso pronto, amor». «Lo sé, es solo que te extraño». Hablo como una niña pequeña, tomando el teléfono con mis manos para acercarlo a mi rostro. «Y sé que no debería ser tan dependiente a ti, pero es tu culpa». Frin se ríe por mi momento de inmadurez, mirándome casi sin parpadear. «No me molesta que seas dependiente a mí, porque confieso que, si por mí fuera, estuviera aferrada a ti como un koala». Sonrío por sus palabras. Ambas nos quedamos en silencio por un momento, simplemente mirándonos. No podría colocar en palabras todas las emociones que ella me hace sentir con un simple gesto o con una simple mirada. Algunas veces me pregunto si es normal sentirse de ese modo, o si solo soy yo la que pasa por esto. Pero mirar a Frin es como detener el tiempo. Mi mente guarda en mis recuerdos cada pequeño rincón de ella, su rostro, sus manos, sus piernas, incluso sus lunares. Momentos en el tiempo que se sienten infinitos al mirarla, pero en realidad son solo 2 o 3 minutos. Y descubrí que esa es mi actividad favorita cuando no la estoy besando o tocando. La miro, la observo, guardo cada cosa de ella en mis recuerdos, como si fuera a desaparecer de mi vida, como si me estuviera preparando para un futuro incierto entre nosotras. Y entonces
Me regresan a la realidad los latidos de mi corazón, lo acelerado que se vuelve cuando la escucho hablar o reír, o cuando la escucho caminar o silbar. Un sonido que puede ser, para cualquier persona, una simple voz, pero para mí es lo más hermoso que podría escuchar. Frin. Su nombre sale de mi boca sin pensarlo. Ella parpadea varias veces, como si la hubiera sacado de sus pensamientos. Dime, responde de inmediato. Suspiro bajo, y luego acomodo mis pensamientos y tranquilizo mis impulsos. ¿Cómo es que me dejaste tu motocicleta? Nuestra conversación toma un rumbo demasiado alejado al de hace unos momentos, o siquiera al rumbo que tenía mis pensamientos. La escucho hablar mientras me explica que dejó su motocicleta en la noche y tomó un taxi a su departamento. Luego me habla sobre su viaje y la llegada al hotel. Decido contarle sobre mi día en el hospital. Incluso le hablo sobre la situación con mis padres y cómo siento que me ocultan algo. Ella me escucha con atención, moviendo su cabeza para indicarme que continúe con mis palabras. Algunas veces no puedo evitar perderme en su mirada o distraerme por sus gestos. Ella es tan hermosa, el ser humano más precioso que pueda existir, por dentro y por fuera. Creo que te preocupas de más. Su voz me distrae. Tal vez no sea algo tan importante y solo es trabajo. ¿Y si es una emergencia? Ellos te lo dirían. Tus padres confían en ti, Beck, y creo que, si los conozco bien, puedo decir con seguridad que te dirían si algo va mal. Sus palabras me llenan de seguridad, así que muevo mi cabeza estando de acuerdo. Tal vez tu madre está con mucho estrés por la remodelación y la reciente atención del hospital, por la cantidad de cirugías que he tomado y que Charlotte ha tomado. Sí, tienes razón, tirana. Frin sonríe, pues recientemente descubrí que le gusta mucho ese apodo. Gracias por escucharme. Niña tonta, escucharte es mi actividad favorita. Tú y tu madre son idénticas. No me sorprendería si todo este alboroto es porque simplemente no le sale bien un trabajo. Me río por lo que dice, pues tiene mucha razón. No te preocupes, lo que tengas que saber, lo sabrás. Deja de pensar tanto en lo que puede o no puede pasar. Eso te agotará. Como usted ordene, mi tirana. Ambas reímos, mi preocupación ahora pasando a segundo plano. Y es que así era esto con ella. Cuando algo me preocupaba, Frin me ayudaba a calmar mi mente para luego descubrir que solo estaba sobrepensando. Constantemente, mi mente es un torbellino de pensamientos que me destruyen emocionalmente y me agotan al punto de sentirme cansada en mi día a día. Pero gracias a ella, he aprendido a tratar de mantener las cosas con calma y dejar que suceda lo que tenga que suceder, pues la vida puede ser incierta y muchas veces no podemos controlar todo, como un juego de cartas. Cuando quieres hacer una torre con ellas, tienes que concentrarte en cada lámina. Tienes que colocar toda tu atención en cada una, porque, de otro modo, si piensas en que esa torre se caerá, tarde o temprano sucederá, porque ya tu mente te tiene alerta y, por lo tanto, tu cuerpo va a estar tenso y puede ser el causante del derrumbe. Gracias a ella, he aprendido a controlar un poco eso. Sin embargo, ahora mismo hay otra preocupación en mi mente, una que no puedo decirle porque está relacionada a ella. ¿Cómo se me pudo ocurrir hacer algo así? ¿Cómo estoy segura si ella se siente del mismo modo? ¿Por qué le iba a decir eso? Cuando se trata de Frin, mi mente no es muy tranquila. Y cuando se trata de sentir, sobrepensar las cosas es una actividad que mi mente no puede dejar pasar.